Hola, ¿cómo estamos? Aquí subiéndoles un nuevo video acerca de la introducción a las funciones. Le puse como nombre Entendiendo las funciones. Soy el maestro David y comenzamos. ¿Qué es una función? Una función puede estar presente en muchos momentos de nuestra vida, en la naturaleza, cómo crece una planta, está en función del sol, en función de la cantidad de agua, de contaminantes, de nutrientes, tus estudios, está en función de que pasen las materias, de que lleguen las materias, llegues a esas materias, de que pues vas creciendo y vas teniendo muchas más materias o más difíciles. En el caso de los deportes, ¿de qué depende? ¿De que gane un equipo? Bueno, de que lleguen todos sus integrantes y entrenen a tope. Depende también de que estén sanos, depende de que la gente los apoye y sobre todo depende de que ganen los partidos. ¿Qué más es una función? La estatura, por ejemplo, va dependiendo de la edad. O sea, entre más grande, más alto, sí. O sea, que si tengo 100 años, no, espérate, llega un momento en que dejamos de crecer. Acá tenemos otra, el volumen en una lata, en un recipiente cilíndrico, va a depender de la altura, porque el radio no va a cambiar. El radio no va a cambiar para nada, va a depender de qué tan alta esté el agua, va a ser el volumen. En una tenemos más alta, más agua, en otra tenemos menos. En el caso de la economía, perdón, me llegó un mensaje, en el caso de la economía, va a depender de múltiples factores, cómo esté el dólar, cómo se esté vendiendo, cómo esté la economía global, cómo esté el petróleo, etcétera. Y actualmente, pues la pandemia que tenemos que nos está amenazando, la del coronavirus, depende que nos enfermemos si andamos en la calle, si andamos en lugares que se aglomera mucha gente, si no tenemos asepsia, es decir, higiene, depende de todo eso que nos contagiemos. Si nuestro sistema inmune está deprimido, está bajo, pues probablemente nos contagiemos. Ok, ¿en qué se diferencia una función de una ecuación? Del lado izquierdo tenemos en el número 1 y 2, 3, 4, tenemos ecuaciones. El 1 y 2 pues no tenemos igual a nada, no son ecuaciones, son una expresión algebraica. En el 3 y el 4 tenemos 3x menos y menos 10 igual a 4y igual a 6, y acá tenemos velocidad igual a distancia entre tiempo. Nos damos cuenta que tanto en la 3 y en la 4 tenemos doble variable x y en la 4 tenemos distancia y tiempo. Las funciones propiamente dichas, así como dice la figura, es la número 5, y igual a 3x cuadrada más 2x menos 7, o a veces cambian la y como f de x o f de algo. En el caso de la 6 a la 8, dice está en función de x, o está en función del radio r, o está en función de la distancia s. ¿Ok? De la 1 a la 4, algunas son ecuaciones, y de la 5 a la 8 son funciones. ¿Pero qué las diferencia? Simple y sencillamente que de la 5 a la 8 están totalmente despejadas. Si voltean a ver, la 6 a la 8 tiene la nomenclatura f, paréntesis x, cierra paréntesis, que se lee en función de x. Y además que solo tienen dos variables, la dependiente, y o f de x, y la variable independiente conocida como x. Definición de una función, simple y sencillamente es una regla de correspondencia de 1 a 1 entre dos conjuntos. Primer conjunto con la letra D llamado dominio en función de el segundo conjunto llamado rango. Así de fácil. Pero ¿qué es el dominio, el codominio, el rango, imagen? Todas esas palabras que dice uno, ¿qué onda? Bueno, el dominio se coloca con la letra D. De una función son todos los valores que puede tomar la X en una función. Es decir, los valores que puedo ingresar a esa maquinita llamada función. Entonces, el rango o la imagen se pone con una letra R. Los valores individuales en este caso que toma la f de x o y en una función, es decir, la respuesta que da la maquinita llamada función. Y el último, contradominio o codominio, cualquiera de los dos nombres es correcto, de una función son el conjunto de todos los valores que toma f de x o y en una función. A diferencia, el rango
imagen, contradominio o codominio es que en el primero son individuales los valores y el contradominio son todos, un conjunto. ¿Puede haber más valores? Sí. Un codominio puede tener 8 valores, pero solamente estamos utilizando 6. Sí se puede. ¿Ok? De una función, cada elemento del conjunto de la izquierda llamado dominio le corresponde un solo elemento de la derecha del segundo conjunto llamado rango. Ese elemento se llama rango y el conjunto de todos ellos se llama codominio o contradominio. Lo vemos aquí claramente. Los que fueron utilizados 1 y 2. 1 es el dominio, 2 es el rango o imagen, 2 es el dominio en el conjunto Y, 4 es el rango imagen, 3 es el dominio en X, 6 es el dominio en el rango imagen. A esto se le llama rango. Y al conjunto de todos, que aunque no esté utilizado, el 8 no tiene conexión ni el 10, todos ellos se le llama codominio. Aquí lo tenemos, miren, figuras geométricas de color con numeritos. Padrísimo. Esto es una función. Bueno, dice que un elemento del conjunto, dice si es una función, ¿por qué? Porque a un elemento del conjunto de la derecha y de la izquierda entra una maquinita que se llama color de ojos y la niña que está aquí está asociada con el azul. No puede tener azul y verde, heterocromía y no sé qué, o no puede tener. Estamos hablando de un ejemplo de función. Okay. El segundo, el señor con la panzota, está conectado, pasa por la maquinita, está conectado con el color verde, sus ojos son color verde. El chavo de lentes está conectado, pasa por la maquinita y tiene los ojos color negro. Y la chica pasa por la maquinita y tiene color de ojos marrón. Entonces sí es una función. A cada elemento del conjunto inicial le corresponde un elemento del conjunto final. Este otro es una función, vamos a analizarlo. El primer elemento al 1 le corresponde un elemento a D, correcto. Al segundo elemento al 2 le corresponde un elemento B. Al segundo elemento al 2 le corresponde un elemento C. Esto no es una función. ¿Por qué razón? Porque debe ser 1 del 2 con 1 del, perdón, 1 del primer conjunto con 1 del segundo. El primer elemento tiene 2 respuestas. Esto no es una función. ¿Y cómo se le conoce? Se le conoce como relación. ¿Podemos concluir entonces que todas las funciones son relaciones? Sí. ¿Pero todas las relaciones son funciones? No. Es correcto. No entendí. Si no entendiste nada, no te preocupes, vuelvo a leer. ¿Todas las funciones son relaciones? Sí. Pero todas las relaciones no son funciones. Te lo volvería a explicar, pero pues tú sabes. Vuelvo a leer y entiéndelo. Ahora te toca practicar a ti. Verifica la imagen y cuál, en el número 1, 2, 3 y 4, cuál de ellos es función, cuál de ellos es relación. Acá también en los ejercicios 7 al 10, cuál es función y cuál es relación. Ya te da el dominio y te da el rango. Facilito. Lo puedes hacer, yo sé que tú puedes. Adelante. Finalmente, qué agradable soy, ¿verdad? Escribe 10 ejemplos de funciones que veas o que uses en tu vida diaria, indicando por qué razón es una función. Saludos.